Hola, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de una de las figuras más polémicas y electrizantes del fútbol actual. Un jugador que despierta tanto amor como rechazo, que convierte cada partido en un espectáculo y cada acción suya en tendencia mundial. Hablamos de Vinícius Júnior, la joya brasileña que llegó al Real Madrid siendo apenas un adolescente con sueños de grandeza y que hoy es uno de los jugadores más visibles del planeta fútbol. Pero esta temporada, la 2024-2025, ha sido todo menos estable, una montaña rusa de emociones, donde se mezclan momentos de explosión futbolística con episodios de frustración, de dudas, de tensiones internas y de críticas externas, porque si algo nos ha dejado claro esta temporada, es que el brillo también puede deslumbrar o quemar. Para entender su presente, tenemos que volver atrás, al Vinícius que llegó en 2018 desde el Flamengo, un joven rápido, irreverente, que jugaba como si estuviera en una favela, sin miedo, sin filtro. En aquel entonces, su definición era motivo de burla, se viralizaban sus fallos antes que sus aciertos, pero detrás de esas risas nerviosas había un potencial brutal, y Vinícius lo sabía. Por eso siguió trabajando, mejorando, creciendo, bajo la tutela de entrenadores exigentes, y en un club donde no se perdona el error, fue puliendo su juego. Para 2021 ya era un revulsivo temido. Para 2022, el héroe de París, con ese gol en la final de Champions ante el Liverpool que lo catapultó a la historia del club. Y en la 2023-2024, consolidado, parecía que lo mejor aún estaba por venir. Pero entonces llegó la temporada 2024-2025. Y con ella, el gran terremoto que alteraría todo, la llegada de Kylian Mbappé. El fichaje más esperado de los últimos años. El astro francés, eterno objetivo de Florentino Pérez, finalmente se vestía de blanco, y con él llegaban las dudas. ¿Podrían convivir dos atacantes tan potentes? ¿Chocarían sus estilos? ¿Se adaptarían o competirían por el foco? Desde el primer día se notó que no sería fácil. En el campo, las conexiones entre ambos eran forzadas, a veces ni se buscaban, en otras se estorbaban. Los movimientos de Mbappé por la izquierda, zona que Vinícius considera suya, obligaron a este último a reubicarse, a retrasarse o a ocupar posiciones que no favorecen su explosividad, y esa incomodidad fue creciendo. Lo que en papel parecía una dupla letal, en la práctica era una relación tensa, como si ambos lucharan por el mismo oxígeno. Y claro, el entorno no ayudó. La prensa española comenzó a hablar de frialdad en el vestuario, de egos que chocaban, de miradas evitadas en los entrenamientos. Luis Fernández, exentrenador y actual comentarista, fue tajante al decir que Vinícius se ve perdido cuando Mbappé toma el protagonismo, una frase que, sin confirmación oficial, encendió aún más el fuego mediático, porque en el Madrid todo se magnifica, y Vinícius, que hasta hace poco era el símbolo del nuevo Madrid, ahora debía aprender a compartir ese rol, y no lo hizo con naturalidad. En cuanto al rendimiento, los números cuentan una historia más amable: 51 partidos, 20 goles, 17 asistencias. En la Liga, 11 goles y 8 asistencias en 30 partidos. En Champions League, 8 goles en 2 encuentros. Participación activa en la Copa del Rey, en la Supercopa, siendo incluso MVP en la final. No es poca cosa, pero aquí entra lo más interesante: basta con los números cuando las sensaciones no acompañan. Vinícius tuvo grandes noches, sí, como ese doblete contra el Bayern Múnich en las semifinales de Champions, o su asistencia quirúrgica en la final copera ante el Athletic. Pero también desapareció en partidos clave. Contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, fue anulado. Frente al Girona se le vio frustrado, errático. Incluso en el clásico, su influencia fue menor a la esperada. Y si bien sus estadísticas son superiores a la mayoría, lo que preocupó a muchos fue la irregularidad. El no saber si en un partido verías al Vini imparable o al Vini invisible. Y si hablamos de su carácter, bueno, aquí la cosa se pone más delicada. Vinícius no es solo un jugador de talento, también es un jugador de sangre caliente. Esta temporada volvió a protagonizar momentos de tensión. Fue expulsado por una agresión innecesaria en un partido menor. En varias ocasiones protestó con furia a los árbitros, recibiendo tarjetas evitables. Sus gestos, su actitud corporal, todo reflejaba un estado mental alterado, como si las expectativas lo estuvieran aplastando, como si la presión de compartir protagonismo lo desbordara. En lugar de adaptarse, parecía resistirse.
Y no podemos olvidar su polémica ausencia en la gala del Balón de Oro. Siendo finalista y quedando en segundo lugar detrás de Rodri, Vinicius decidió no asistir. Un gesto que fue interpretado como desdén. Algunos lo vieron como una forma de protesta silenciosa, otros como inmadurez. Pero lo cierto es que su ausencia no pasó desapercibida y volvió a encender las críticas sobre su madurez emocional. Fuera del campo, su figura también fue perdiendo brillo. En temporadas anteriores, su sonrisa, su energía, su conexión con los aficionados eran contagiosas, pero este año algo cambió. Se mostró más hermético en redes sociales, menos cercano, más introspectivo, como si estuviera librando una batalla interna, como si el peso de todo lo que representa empezara a doler. Y sin embargo, el club sigue confiando en él. Su renovación hasta 2029 no fue un simple trámite, fue una declaración de intenciones. El Real Madrid sigue apostando por él, por su calidad, por su desequilibrio, por lo que puede ser. Porque a pesar de las sombras, Vinicius sigue siendo una fuerza de la naturaleza. Cuando arranca, cuando conecta, cuando sonríe, es imparable. Pero ahora debe aprender algo que va más allá del fútbol, liderar con equilibrio. Con la salida de Modric, el retiro de Kroos y la transición de una generación dorada, el Madrid necesita líderes nuevos. Y ahí es donde Vini tiene una oportunidad única. Tiene que decidir qué tipo de jugador quiere ser. Una estrella explosiva pero errática. O un líder maduro capaz de cargar con el peso del escudo sin quebrarse. Porque si algo nos ha enseñado esta temporada es que el talento no basta, hace falta cabeza, madurez, humildad táctica. Vinicius ya no puede ser solo el regateador letal, tiene que ser también el jugador que escucha, que se adapta, que construye, que entiende que a veces hay que pasar el balón, no por obligación, sino por inteligencia, que a veces el protagonismo se gana sin gritar. Su legado está en juego, no por lo que ya hizo, que es mucho, sino por lo que está por construir. Esta temporada puede ser el punto de inflexión, la que lo obligue a crecer, la que lo saque de la zona de confort, la que lo convierta, finalmente, en el jugador total que el mundo espera. Vinicius Jr. ya no es una promesa. Hace tiempo que dejó de ser el joven con desborde pero sin gol. Hoy es una superestrella, uno de los rostros más visibles del fútbol global, admirado, temido y también criticado. Pero como toda estrella, también enfrenta su mayor prueba, la de sostener el brillo cuando el viento no sopla a favor. Esta temporada 2024-2025 no solo mostró sus virtudes, también dejó expuestas sus grietas, su carácter, su relación con el protagonismo, su adaptación al nuevo ecosistema del Madrid. Está en una encrucijada, una bifurcación en su carrera donde ya no alcanza con ser rápido o explosivo. Ahora se le exige madurez, liderazgo, inteligencia emocional. ¿Brillará más fuerte y evolucionará hacia la élite absoluta? ¿O empezará a apagarse, víctima de sus propias sombras? Eso solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que nadie puede apartar los ojos de él. Porque Vinicius no pasa inadvertido. Cada gesto suyo, cada partido, cada silencio se convierte en noticia. Y eso solo le ocurre a los que están destinados a dejar huella, para bien o para mal. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este análisis te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Pero sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿crees que esta fue una gran temporada de Vini? ¿O piensas que hemos visto el inicio de su declive? ¿Te gustaría verlo evolucionar o crees que el Madrid ya necesita mirar hacia otro perfil de jugador? Tu opinión vale, porque aquí el fútbol se vive en comunidad. Nos vemos en el siguiente análisis. Esto es Wichigol y como siempre, seguimos viendo el juego más allá del resultado.